Carly Price. Uy, pilas que está la profe por ahí. Me regañan luego. Listo. De lo que dijo Nana y de lo que dijo Luz, nos dan como una idea para empezar. Definamos qué es un ayuno, porque efectivamente yo también, al igual que Luz, he escuchado un término que es el ayuno de cosas. Y a mí me parece raro. ¿Por qué? Porque el ayuno en definición es abstenerse de comer. Y pues yo no me como el celular. Entonces, si yo no estoy comiendo el celular, literalmente pues dejar de usarlo no es ayunar, es obedecer, es disciplinarse, es tener autocontrol, es tener dominio propio, es separar tiempo para el Señor, es no pasar tiempo mm, con aquello que nos puede tentar a pecar, etcétera, etcétera. Si es ayuno de cosas, pero no se le podría llamar ayuno de cosas. Se tendría que llamar alguna de las cosas que acabo de decir, pero el ayuno como tal se refiere a la abstinencia de alimentos, no tomar alimentos durante un periodo determinado, a eso se le llama ayuno, y cuando la Biblia habla del ayuno, habla exactamente de ese ayuno. No habla, entonces, digamos, ¿de qué sí habla la Biblia? Hay otra confusión, por ejemplo, con la dieta que llevó Daniel y sus amigos en Babilonia. Entonces, aparte del ayuno de cosas, yo también he escuchado el ayuno de legumbres y el ayuno de no sé qué y el ayuno de sí sé más. Tengo Y una entonces, pregunta. eso vendrían a ser, ya te doy la palabra, ya te doy la palabra. Eso vendrían a ser como una especie de dietas, ¿sí? Que, que pueden hacer, qué pena, que pueden hacer que dediquemos eso también al Señor, pues claro que sí. Como cuando alguien dice no ser esclavo de nada, o no participo, por ejemplo, no ser esclavo de nada, entonces no soy esclavo de cierta alimentación, entonces voy a cuidar mi alimentación. Puede ser. O cuando alguien, por ejemplo, siguiendo el consejo de, de Pablo en Corintios capítulo 10 si mal no recuerdo, sí, capítulo 10 me parece, donde dice que se sienten a la mesa a comer de lo que quieran sin preguntar por motivos de conciencia, pero que si le dicen, oiga, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces pues se abstenga de comer. Yo me imagino que algo así es más parecido a lo que pasó con Daniel y demás. Entonces, hay otros términos que se han venido acuñando con la palabra ayuno, pero lo primero que deberíamos hacer es definir y tener claro que ayuno tiene que ver con no comer. Ahora sí le doy la palabra en orden a Paola, a José y a Andrea. Buenas noches a todos. Encontré una definición de ayuno que me pareció acertada en un texto de, Papi, sírveme agua. de Martin, bueno, ustedes saben cómo me llaman, man, Lloyd Jones. Dice, definición del ayuno como la abstinencia de comida con fines espirituales, pero dicha práctica no es una condición impuesta sino voluntaria, de modo que la prohibición de comer carne todos los viernes durante esta época de Cuaresma no clasifica dentro de esta definición, pues es una imposición de la Iglesia, no es un mandamiento divino y tampoco un acto voluntario, sino más bien una tradición que algunos se someten a cumplir. También es bueno decir que esta definición no se trata de un fin en sí mismo, sino de un medio para fines espirituales, como cada cosa que se practica en la vida piadosa, de lo cual Cristo nos enseña en este pasaje. Recordemos que el Señor nos está mostrando cuál es verdaderamente la vida justa, la vida piadosa a la cual están llamados sus seguidores, diferenciándola radicalmente de la hipocresía de los falsos maestros, habían enseñado hasta entonces. Cuando ayunéis o cuando estés ayunando, inicia el Señor su enseñanza. Luego, no condena la práctica del ayuno como tal, sino más bien da dirección a la misma. Enseña la manera en la que debe tener lugar en nuestra vida como creyentes.
Y dice nuevamente que no es una imposición, pero otro punto que me gustó mucho del ayuno, no es una llave que abre la ventana de los cielos para obtener bendiciones. Tampoco es un mecanismo de extorsión a Dios para que haga lo que decimos, no es una huelga de hambre como lo que algunos hacen para que Dios atienda sus exigencias. No es un acto en sí que va a lograr una respuesta de Dios a la exigencia humana, como tampoco ocurre con la práctica de la oración o el dar limosna. Y de paso se ha dicho ni con el diezmo. No son cosas mágicas, simplemente prácticas de la vida piadosa que expresan amor por Dios, humilde agradecimiento y amor al prójimo. Entonces, la primera definición que hemos visto hasta aquí es que el uno es abstinencia de comida con fines espirituales. Qué interesante definición. Me gusta mucho cuando ponen ese texto que acabas de leer, pone ejemplos de lo que no es. Y dice, por ejemplo, no es una huelga de hambre, que es lo que me enseñaron a mí de niño, desde que yo fui niño, me hicieron ayunar, que en mi casa mi abuelita era cristiana, era evangélica, y siempre era eso, va a orar para que pase algo, ¿sí? ¿Por qué va a ayunar? Y no se me explicó que era con fin espiritual de mi crecimiento o en determinados momentos la palabra sí dice que el ayuno se puede usar para algunas cosas, ya vamos a ver, pero siempre es en el sentido de dirección, no en el sentido de chantaje al Señor, porque por esa razón también muchos crecimos en el Evangelio defraudados porque dicen, no, pues yo hasta ayuné y nunca pasó lo que yo supuestamente me esforcé porque pasara, ¿no? Entonces, eso es una idea equivocada, asumir el ayuno como un chantaje, y es una idea muy común. Tal vez muchos de los que estamos acá hemos tenido esa idea alguna vez o la tienen algunos de pronto todavía, que el ayuno es un chantaje al Señor en el que yo le hago una huelga para que Él me responda sí o sí. Entonces, vamos a mirar también ahorita, a medida que vamos avanzando en la tertulia, qué Me gustó ejemplo. la expresión de llave mágica. Exacto, que abre las ventanas de los cielos. Vamos a ir avanzando. Tiene la palabra José y luego Andrea. Listos, ya, ya. Es que estaba mirando una cosita. Es que estaba, pues me puse a estudiar acerca del tema eh, y encontré un artículo bien interesante acerca de lo que es el ayuno verdaderamente y viendo el significado del ayuno desde los hebreos y cómo la palabra ayuno está conformada por 3 puntos esenciales del idioma hebreo. Entonces voy a leerles rápidamente algo acerca de cómo se compone la palabra del ayuno, qué es lo que significa y simboliza, y que esto luego, si lo podríamos nosotros comparar sí, comparar no, sino mirarlo a la luz de la palabra mejor en Isaías capítulo 58, que es donde el Señor dice que es el ayuno que le agrada a Dios. Entonces, para comenzar, aquí el artículo nos habla de que la palabra ayuno está compuesta por 3 componentes, ¿sí? Y en el idioma hebreo. Y que la primera letra, pues no les puedo mostrar ahorita, pero sí son como unos garabaticos ahí como bonitos del idioma hebreo. Pero la primera palabra, la primera letra, bueno, entonces un contexto pequeñito. La belleza del hebreo es que el significado de una palabra se incrementa en gran manera al combinar los significados de cada una de las letras de la palabra. Entonces, una letra del alfabeto
tiene un contexto y simboliza algo, significa algo o expresa algo, solamente una letra. Por eso es que cuando se escribe en hebreo, digámoslo coloquialmente, con los garabaticos, en unos pocos garabaticos puede decir varias cosas en el español, ¿sí? Entonces, por eso esta palabra ayuno está conformada por 3 letras del alfabeto hebreo. Entonces, el ayuno se traduce en hebreo como tzum, T-Z-U-M, tzum, se escribe con 3 letras que se leen de derecha a izquierda. Bien interesante, eso no lo sabía, que se escribía de derecha a izquierda. Nosotros estamos acostumbrados a escribir, o nos han enseñado, mejor dicho, a escribir de izquierda a derecha. El español, mejor dicho. Entonces, la primera letra que compone la palabra ayuno en hebreo se llama Sadi. Y es una de las 7 letras hebreas que tiene una corona. Bueno, entonces ahí está escribiendo cómo es la forma de la letra. Pero entonces vamos al grano, dijo el dermatólogo. Acciones de dar cosa, Las acciones, bueno, listo, aquí está. Entonces, la corona de justicia simboliza esa primera letra. Son las acciones de dar, son el fundamento mismo del mundo. Las acciones de dar son acciones de hacerte menos a ti mismo, acciones de hacer más a otro. Son acciones de hacerte pequeño a ti mismo para que otros puedan volverse grandes. La justicia de Tzadi, la letra, no puede ser alcanzada solitariamente, sino solo por ligarnos a nosotros mismos con otros que tampoco podrían nunca haberlo hecho por nosotros o solos. De acuerdo con, bueno, aquí dice que de acuerdo con la leyenda, el significado de la corona de 3 puntas es desconocido, Bueno, lo que simboliza esto son las acciones de ser, digamos, de la humildad como tal. La primera es el significado, digamos, a grandes rasgos, es la humildad ante el prójimo. La segunda, que se llama Vav, V-A-V, ¿sí? Entonces, esta letra, el significado dice, significa una unión que preserva la identidad individual. Esta es la verdadera unidad. Un momento. Vav nos une a todos en uno, cada uno permaneciendo distinto, cada uno unido con los demás. Entonces, lo que nos muestra esta letra es la unidad, ¿sí? La primera era la humildad, la segunda nos está mostrando es acerca de la unidad, ¿sí? La unidad, digamos, como Iglesia de Cristo. Y ya la tercera y finalizando el esquema de la palabra ayuno en hebreo, nos muestra que es así como el Señor a los hebreos en el desierto les dio comida, vestido, agua y todo esto. Entonces, nosotros, la última simboliza que representa las necesidades de la vida. Un momento, reviso si arme bien. La comida. Señor, ¿me hablan? Yo creo que no le estaba hablando, ya muteé. Bueno, bien. Entonces, la última lo que simboliza es esto, ¿cierto? Representa las necesidades de la vida, como la comida, el agua, el trabajo y los convenios entre personas que sostienen al mundo, ¿sí? Entonces, esa es la última letra en la cual nos simboliza que es nosotros como Iglesia de Cristo somos llamados a dar, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, lo que es ofrenda, ahí está, por ejemplo, de dar al necesitado, bueno, y así como eso, varias cosas. Entonces ya para concluir la composición hebrea de esta palabra, dice que ¿qué nos enseña estas letras sobre el ayuno? La primera letra Tzadi nos enseña que la corona de justicia servirá a otros. Este es el primer pensamiento que debería entrar en nuestra mente cuando pensamos en el ayuno.
en vez de pensar primero en el hambre y en la sed. La segunda letra, Vav, nos enseña que al vivir la ley del ayuno nos ligamos entre nosotros como uno. O sea, recuerda que Cristo dijo, si no sois uno, no sois míos. La última letra, Mem, nos enseña es ya la responsabilidad de lo que le estaba diciendo ahorita último, de dar a los necesitados, y no solamente pensando en lo material o comida, sino también en cuanto a lo espiritual, ¿no? Entonces se me viene a la mente, no sé, una consejería, una palabra o algo así. Eso, ya, bueno, aquí sigue más, es bien interesante el qué, el artículo, si quieren al final se los envío, porque es más extenso, pero a simples rasgos eso es lo que nos muestra. Y leyendo ya después Isaías 58, ya nosotros miramos lo que el Señor habla acerca del verdadero ayuno, ¿no? ¿Puedo leer un poquito, Saulo? Sí, claro, pues de hecho estaba esperando que leyera hace ratico el texto bíblico más que el comentario que para poder entender un poco el contexto. Isaías 58, claro que sí es necesario en esta tertulia. Vale, entonces lo va a leer, señora. Listo, dice. 58.1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Estoy leyendo la 60. Y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por enterado? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscaréis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunáis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Leo hasta ahí nomás Saulo. Este Isaías 58, yo siempre me he imaginado que si Elías, Elías no, Isaías, hubiera sido rapero, entonces le llamarían la tiradera. Tiró a Israel, pero con toda, les mete una peinada muy violenta, porque claro, era un pueblo acostumbrado a ayunar, pero para complacerse a sí mismos, como dice ahí, para aparentar ser muy religiosos, muy espirituales, y con una mano de brincos dentro de la casa terribles, llenos de peleas, de contiendas, de opresión y demás. Y el Señor dice, no, no es que el Señor ahí esté diciendo no ayunen, está diciendo es, ustedes ayunan de una manera totalmente religiosa, pero yo por encima del hecho de que practiquen un ritual religioso, lo que me interesaría de ustedes es el corazón de ustedes y cómo ustedes están obedeciendo la palabra, que es lo mismo
que va de la mano con Mateo capítulo 6, que ahorita estábamos leyendo en el Sermón del Monte, donde el Señor hace hincapié en que no ayunen como los hipócritas. No dice que no ayunemos, pero dice, no lo hagan como los hipócritas que, que su objetivo final es que vean o verse a sí mismo, porque puede que nadie lo vea, pero que uno se diga a uno mismo, ay, es que yo ayuné. Oh, cuán espiritual soy. Uy, yo estoy volando porque ayuno cada rato. Entonces, o hacer ayunos extensos o qué sé yo, todo con el fin de que no con el fin de obedecer al Señor en muchos de los otros mandamientos que Él ha mandado, sino con el objetivo simplemente de hacer un acto religioso, así sea en privado, pero que finalmente es como una actuación, una payasada ahí para sentirse o que los demás lo vean espiritual. ¿Estamos de acuerdo en que Mateo capítulo 6 dice eso y Isaías 58 también? Amén, amén. Yo digo que el Señor como tal, o sea, eh, como tal, el Señor no está diciendo, bueno, no ayunen, no está prohibiendo diciendo, no, pues no ayunen como, digamos, se conoce de que dejar de, o tomar solo agua o dejar de comer alimentos y todo este cuento. O cuento no, todo este tema mejor. Pero lo que sí el Señor habla acerca es del ayuno, es algo que se debe de hacer algo diariamente, y es que dejar la impiedad, ¿cierto? Dejar de practicar la impiedad, dejar de practicar, bueno, toda esta clase de cosas que nos llevan a pecar, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que debemos de dejar de nosotros, digamos, ayunar o dejar de hacer en nuestra vida. Por eso él hace el énfasis ahí en Isaías 58, el énfasis de que no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras, vestir al que está desnudo, al necesitado y todo esto, ¿sí? Entonces, pienso yo que el ayuno es un estilo de vida desde el punto de vista de Isaías. Es un estilo de vida para todos los días, no un día en específico dejo de comer. Ahora que si alguien lo quiere hacer de esa forma o lo quiere hacer, pues de pronto sirve también como para desintoxicar un poco el cuerpo y todo esto. Y pues no es de prohibirlo, ¿no? No es de prohibirlo o rechazárselo a alguien que lo practique, pero como tal hacerlo es de la forma que el Señor nos enseña, es un hábito diario de dejar toda la impiedad de nosotros a un lado y seguir la piedad del Señor. Gracias. Listo. Ojo con una pequeña anotación. Yo sé que no lo dijo con esa intención, pero es bueno que evitemos a veces dejar eso en el aire. Uno no dice, digamos que hay que practicar el ayuno de acuerdo o como dice Isaías. No porque, imagínense que hiciéramos todo como dice Isaías y absolutamente el libro de Isaías fuera el único, en este caso del ayuno, que nos diera las directrices. Entonces, uno tiene es que hacer un panorama bíblico, que es la idea de estas tertulias, para en ese panorama bíblico donde incluimos a Isaías, pero también incluimos a Mateo, pero vamos a mirar Hechos, pero incluimos Corintios. Pero entonces, en ese panorama bíblico amplio, nos hacemos una idea correcta de lo que significa realmente el ayuno. Basado en un texto es muy peligroso establecer una directriz. Yo sé que no lo hizo José con esa intención, pero aclaro que es una cosa que de Isaías podemos abstraer la enseñanza, pero esa enseñanza debe ponerse en el mismo plato con Mateo, con demás, y de todo eso hacer un buen menú para que podamos tener una idea correcta del ayuno. Entonces, por ejemplo, Isaías da la idea, o alguien que lea solo la Isaías 58 puede decir, pues nunca hay que ayunar, ¿sí? Nunca hay que hacer esa práctica. Jesús, en cambio, en Mateo capítulo 6 dice, cuando ayune, que no sea evidente, pero pues ayune si quiere. Ahora, lo de Jesús tampoco invalida lo de Isaías 58, porque aunque Jesús dice, no sean hipócritas, lávense en la cara y peínense,
em, y hágalo ayuno para el Señor, él no está negando que el Señor, porque si lo dice que es para que lo mire el Padre, pues alguien que quiera hacer que lo mire el Padre tiene que ir a Isaías 58 y decir, bueno, ¿qué es lo que quiere ver el Padre en este día de ayuno? Pero tiene razón también José cuando afirma, ¿se puede hacer eso diariamente? Claro, y diariamente si uno no come, pues se enferma, ¿no? Entonces se puede hacer buenas acciones, se puede amar al prójimo, como describe Isaías 58, sin ayunar, claro que sí, y viceversa también. ¿Se puede ayunar todos los días y nunca hacer nada de eso? También, que es una práctica religiosa muy común. Entonces, el ayuno, lo que estamos viendo es que va encaminado no a algo religioso, que en eso los dos textos están perfectamente coordinados, que no es para ser visto, pero que sí se hace, no debe estar en un lugar de nuestra vida más prominente que el hecho de amar a los demás y de ayudar a los demás, que es algo que se puede hacer totalmente, con o sin el ayuno. Digamos que el ayuno puede servir en ese caso como de recordación, de decir voy a negarme a lo que desea mi cuerpo, con el objetivo de recordarme que debo desobedecer lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la palabra? Pues ayudar al hambriento, compartir mi pan con los necesitados, liberar las cadenas de los oprimidos, etcétera, etcétera. Entonces, eso como una pequeña ahí cuña. No hay más manos levantadas por el momento. La palabra que se usó ahí en Mateo capítulo 6 para decir ayuno, eh, significa, bueno, la palabra es nesteuo, nesteuo. No sé si es la misma que José, no, José estaba hablando de la del hebreo, creo. Esta debe ser la del griego, nesteuo. Y literalmente es abstenerse de comida, ¿sí? Como para que no quede ahí de dónde salió la palabra, que no queden dudas. El original, la palabra significa abstenerse de comidas. ¿En qué otras ocasiones han visto en la Biblia que se practicó el ayuno? Digamos, donde la Biblia no condena el acto religioso, porque ese acto religioso ya vimos que es lamentable, como lo practicaban los israelitas durante mucho tiempo. Y es algo que nosotros debemos obligarnos también, si aprendimos mal, obligarnos a dejar ese concepto equivocado. Pues yo no sé si a ustedes les haya pasado, yo tuve que dejar ese concepto equivocado del ayuno, porque yo me metí a ayunos de 40 días para torcerle la mano a Dios, ¿sí? Por mí. Por Andrea, dice acá ella. Ay, sí. Vea y dio resultado. No, no, sí, yo también tenía ese Acuerdo concepto errado. que para que salieran cosas bien dentro de pronto alguna actividad ministerial, alguna cosa así, hubo un año que me metí como 3 ayunos de esos, en un año. Y si un ayuno dura 40 días, pues duré de los 360 días del año aguantando hambre 120 días. O sea, la tercera parte del año. Si ustedes ven las fotos de esa época, yo era flaquito, así no. Me serviría hacer uno en estos días, por ejemplo, que estoy como pesadito. Pero claro, en ese momento yo tenía una mala enseñanza acerca del ayuno y había podido no aguantar tanta hambre. De pronto uno que otro día sin que nadie se enterara, eh, haberme abstenido de comer con el objetivo de recordarme, oiga, qué carnal es usted, Saulo, tiene que obedecer la palabra, tiene que ir y hacer lo que la palabra dice, no dejar de satisfacer siempre y a toda hora sus necesidades carnales, como recordatorio, una cosa así, yo podría haberlo hecho. Pero si esos 120 días me hubiera dedicado más bien a la verdadera piedad, a compartir del evangelio, a ayudar al necesitado y no solamente aguantar hambre mientras iba a la universidad, pues seguramente los resultados habrían sido otros, ¿no? Yo imagino que en ese sentido se podría haber Isaías también metido, me ha podido meter la peinada a mí en ese momento porque tenía una idea equivocada. Entonces tenemos que obligarnos, así llevemos, vea, yo cuando hice eso llevaba 20 años de la vida porque desde que nací me enseñaron a hacer eso, desde chiquitico, en mi casa la abuela que era evangélica me hizo ayunar, me decía, hay que ayunar para que su papá se convierta. Y pues yo creo que era más fácil que ella le predicara a mi papá, ¿no?
no ponernos a aguantar hambre a todos, sino, venga, le predicamos, venga, le hacemos un sancocho y le decimos, venga, oye, lo queremos, pero es que usted está alejado del Señor y si le hubieran predicado, de pronto se acercaba más que el acto mismo de ayunar, pues para darle órdenes a Dios, que ya vimos que es algo que es incorrecto en el ayuno. Respecto a lo que decía entonces hace un rato Luz, el ayuno de cosas yo pensaría que es más bien, en vez de ayuno, porque eso no es un ayuno, es la vida de obediencia, ¿sí? Uno no debería abstenerse de ciertas cosas solamente durante un periodo determinado que uno va a determinar ayuno de cosas. Entonces, hoy, esta semana, no voy a ver televisión. No, pues yo creo que lo correcto es, porque ¿de qué sirve no ver televisión una semana si después va a ser maratones de series, ¿sí? O no Si entrar a Facebook. después se va a meter todo Walking Dead en un fin de semana, ¿sí? Y va a dejar de ir a la iglesia por estar viendo televisión. Claro, ayuno una semana, pero ¿de qué sirve? Entonces, creo que a lo que debería llevar al creyente no es hacer ese tipo de cosas exageradas, esas actuaciones durante un tiempo, porque dejar de hacer esas cosas de una u otra manera es una actuación, ¿sí? Porque luego sé que las voy a volver a hacer. Lo que debería hacer el creyente es tener una vida equilibrada en la que pueda obedecer al Señor y que no sea esclavo de nada, ¿sí? Que hay tertulia, pero que me estoy viendo el Juego de Tronos, entonces que hay reunión de la banda, no está la lámpara de Julián, que a veces no entra a la reunión de la banda por estar viendo un Juego de Tronos. Entonces, que uno diga, no, yo voy a poner cada cosa en su lugar, ¿sí? Voy a escuchar la oración, voy a entrar a la tertulia, voy a estar en el streaming, voy a ir el domingo a la congregación, porque ¿de qué sirve? Una vez más digo, cohibirnos de cosas durante un periodo si definitivamente nuestra actitud y nuestro corazón no se ha sujetado a la obediencia en Cristo, que es finalmente lo que quieren. Hay un versículo que también está en Isaías que dice, sacrificio no quiero, sacrificio no quiero. La voy a buscar en Google porque no. Sí, pero no me acuerdo. No, vea que es Samuel. Primera de Samuel 15 dice, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Es una pregunta y la respuesta es, he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, sacrificio el Señor la verdad no quiere de parte nuestra sacrificios y rituales raros porque eso nos convertiría, si eso fuera así, en una más de un montón de religiones que hace eso, que cree que quemando cosas y haciendo sacrificios y absteniéndose y cortándose y haciendo vainas raras, tatuándose como una vez nos contó Orejas que tatuó un montón de gente de una iglesia y les tatuó el 666 en el brazo, porque ellos creían que eso era un sacrificio, ponerse la marca que ese falso maestro les decía que se pusieran. El Orejas nos contaba que una mano de viejitas allá, bueno, mi hijo, hágame el tatuaje del 666, qué pecado ahí. Pero bueno, entonces a ese punto creo que Qué pecadito. estamos llegando en cuanto... Señora, que Andrea va a opinar. Que va a decir si los 40 días de ayuno funcionan. Enséñanos, oh maestra de la palabra. No, es que con respecto a ese punto que estamos tocando ahorita de limitarnos de cosas, creo que aunque no se debe hacer como un ayuno, sí podría ser parte, por ejemplo, de ejercitarnos en la piedad, porque si de repente veo que estoy perdiendo mucho tiempo en redes o mucho tiempo en cosas, sí, viendo tele, bueno, lo que sea, y siento que o el Señor me lleva más bien como a sentir que debo invertir ese tiempo en orar más o en buscarlo más, pues eso se puede hacer como un ejercicio em, para mejorar mi relación con Dios y como lo mencioné al principio, para ejercitarme en la piedad, pero no que yo diga,
una tía muy linda, ella muy perfecta. ¿Cómo te ha ido, tía? Bien, mamita. Esta semana estamos en la iglesia, en ayuno de Facebook, de Instagram, de, mejor dicho, todo. Pero luego uno los ve y postean cada 2 minutos o cada minuto, haciendo chichi, ya me bañé, ahora comiendo, ahora, porque pues claro, todo tanto tiempo sin hacerlo, en una sociedad que los medios cada vez nos consumen más, pues entonces cuando los se limitan porque es una orden, pues en realidad no ejercitan la piedad. En cambio, si yo digo, hoy voy a dejar de, no sé, ya no voy a ver Facebook y en lugar de ver Facebook voy a leer, pues eso se vale, pero como un ejercicio, no como una orden o una imposición de un ayuno que estamos viendo que no existe. Gracias por la oportunidad, querido maestro Saúl. Oiga, pues, sí sirvió el ayuno porque, vea, maestro Saulo me visita, me respeta y todo. ¿Hay alguna mano levantada? Marian Malaver. Amo, amo maestro, tarrado de sabiduría. Y Pau me hace reír tanto cuando dice eso. La pregunta que tengo, bueno, es que sí es una pregunta porque acabo de cuestionármela. Cuando el Señor Jesús le dijo, o sea, estaban haciendo la liberación de ese endemoniado y ese endemoniado no lo podían liberar los discípulos y él dijo, ese demonio solamente sale, no, ese espíritu, solo sale con oración y ayuno. Ese género. Entonces, pues me entró ese género, sí, ese género, tienes razón. Entonces me entró la pregunta, el ayuno, ¿quién lo debería haber hecho? ¿El endemoniado o lo debió haber hecho pues los que estaban cercanos a él, los que pretendían hacer la liberación? Y lo siguiente, si es la segunda opción, ¿no será que de pronto el ayuno sí puede, pues no sé, servir de alguna manera? Bueno, no creo que ya me respondí sí, porque imagino que si uno ayuna no va a hacer que el Espíritu Santo obre de alguna u otra manera en ganar a otros, sino que pues sí como que me quedó ahí esa confusión. No sé si alguien tiene la respuesta a algún. Gracias ¿Puedo por la dar mi oportunidad. opinión, Saulo? ¿Puedo dar mi opinión, Saulo? ¿O va a contestar? Échela. Bueno, es que el Señor Jesucristo, Perdón, José, qué pena. Es que estaba muteado y estaba tratando de decir que primero leamos el versículo. ¿Listo? bueno, listo, hágale. Ya lo he hecho y ya entonces opinamos. Vale. Dice Mateo 17, versículo 21 de la Reina Valera, porque eso está en varias ocasiones. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Dice, desde el 19 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pero si usted hace el paralelo en la página de la Biblia o toma su Biblia y pone la versión de Nueva Traducción Viviente, usted se dará cuenta de algo muy particular y es que pasa del versículo 20 al versículo 22. No incluye el versículo 21. Dice la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, que ya en otras ocasiones hemos dicho es una Biblia crítica a diferencia de la Reina Valera, que ya hemos dicho su origen y cómo es un gran trabajo, es un monumental trabajo y buen trabajo la Reina Valera, pero que es más precisa, son más precisas otras versiones hoy en día por las herramientas que hoy en día tenemos de más manuscritos, etcétera, etcétera. La Reina Valera tenía una cantidad muy limitada de manuscritos y tenían que creer como en muchas de las manuscritos que encontraban así no fueran tan confiables. Entonces, ¿qué dice la Nueva Traducción Viviente? La Nueva Traducción Viviente termina diciendo lo de la montaña
Dice así, tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, y ya. Así, uno no puede leer ese versículo si no es bailando, porque las canciones que hablan de versículos siempre son salseras y esa vaina. Y después de que dice, nada sería imposible, hablando de la montaña, salta de una al versículo 22 donde dice luego. Entonces, ¿qué hace una Biblia crítica? La Biblia crítica pone una nota al pie de su página y en el pie de la página dice entonces, 17:20. Algunos manuscritos agregan el versículo 21, pero esta clase de demonio no se va sino con oración y ayuno. Comparar, pero dice que algunos manuscritos solamente lo hacen. Y quien determina si debe o no ponerse por el hecho de que hay un manuscrito que lo dice, es algo que ya también hemos abordado en otras tertulias, pero que vamos a recordar, es la crítica textual. Es toda una ciencia que se dedica a determinar si un texto es confiable o no. Y en el caso de las versiones de hoy en día no incluyen ese versículo. ¿Por qué? Porque no consideran que el manuscrito donde se encuentra sea confiable. ¿Qué significa que no es confiable? Que hay muchos otros, muchos manuscritos mucho más antiguos, o sea, más cercanos a la fecha original del texto, y son muchos más, y que son más cercanos a la fecha del texto, lo cual dicen, es mucho más probable que ante tal cantidad de manuscritos que no contienen ese versículo y que son mucho más cercanos a la fecha original, un manuscrito de 5, de 6, de 7 siglos después, porque las diferencias no son meses, son siglos, ¿sí? Entonces, de pronto un manuscrito del año 600 después de Cristo dice esto. Entonces, por eso la Biblia textual. Ahora, los que usaron la Reina Valera, los que tradujeron la Reina Valera, no sabían eso. No tenían sino solamente ese manuscrito del siglo VI, por ejemplo, para hacer la tarea. Entonces ellos dicen, no, pues yo lo meto porque ahí dice, ¿sí? Pero con las herramientas de arqueología, de la crítica textual, en la medida que desentierran y desentierran más y más texto bíblico, pues con toda seguridad va a ser mucho más confiable. La Reina Valera está hecha basado en un canon o un texto que le decían el Textus Receptus en la época de Martín Lutero y de Erasmo, año 1600. Hace pues ya 400 y péguele de años, no había un montón de cosas que hoy sí habían. En el siglo XVIII se descubre el Códice Sinaítico, donde habían un montón de rollos en un templo en el pie de montaña del monte Sinaí, donde San Andrés nos contó que un día pasó por ahí cuando estaba en el ejército. Y allá fue un arqueólogo y mientras se quedó ahí en esa cosa se dio cuenta que se estaban calentando las personas del lugar, quemando unos rollos que no sabían qué era. Cuando él cogió era un pedazo de la Biblia y se puso a mirar y tenían cientos de escritos ahí muy antiguos y que estaban usando para quemar y para calentarse por el frío que hacía. Él se robó porque la verdad es que no querían esos manes, se dieron cuenta que el man como que les empezó a echar ojo a llevarse pedacitos de eso y dijeron, no, pero no se los lleve tal. El man fue ahí caleto y se robó un montón y los vendió, se hizo de hecho una gran cantidad de dinero, los vendió alrededor de Europa a universidades, a museos, a ese tipo de instituciones que sí valoran obviamente estos textos antiguos y allá están. Esos textos están regados por varios museos y demás en Europa, que fue donde el man básicamente los revendió y se hizo la plata. Eso fue en el siglo XVIII. Y en el siglo XIX, no mentiras, 20 sería, 1948, descubren los rollos del Mar Muerto. Entonces, en los rollos del Mar Muerto, unos pastores de cabras, se les pierde una cabra y buscando la cabra, pues las cabras, ustedes saben que las cabras en las montañas se meten en huecos y como en un sistema, como en un laberinto de huecos entre las montañas y buscando una barraca cabra que se les perdió, esos pastores encontraron en la pared un texto, o sea, así como cubierto de la tierra, de la arena ahí al lado del Mar Muerto. Y ellos pues vieron eso, luego eso lo conocieron arqueólogos, ellos fueron, investigaron y demás, empezaron a quitarle tierrita y descubrieron miles de rollos allí guardados en ese complejo de cavernas en el Mar Muerto. De hecho, al día de hoy todavía existe el proyecto y todavía buscan y desentierran al día de hoy, aparece uno que otro texto ahí todavía.
siguen como desenterrando porque parece que eso era una bodega donde almacenaban miles de esos rollos. Entonces, claro, el que cogió la Reina Valera, pues no tenía otra opción, no existían esas dos historias que le acabo de contar, más otras tantas, pero digamos que esas dos han sido uno de los aportes más importantes para poder tener una precisión bíblica más certera. Entonces en el 1600 no tenían esas herramientas, por eso quedó ese versículo ahí, y otros tantos, ¿no? Que en la medida en que pasa el tiempo han venido siendo corregidos por los editores de la Reina Valera y de vez en cuando quitan uno, ponen otro, como haciendo los ajustes, pero imagino que por la popularidad de esta versión sería muy complejo, imagino que anticomercial, quitar de una todas las correcciones de un solo tajo. En cambio, digamos, la traducción viviente sí lo quita porque el trabajo que ellos hacen ya parte de todos los manuscritos que hay hoy en día y demás, y dicen es más confiable aquel que no tiene ese versículo. Ese versículo seguramente fue añadido muchos años después. Le doy la palabra a José para que opine lo que iba a opinar y luego les doy otro versículo que también dice algo parecido. Pues iba a opinar acerca del punto que dijo Mariano. Digamos que en caso tal que lo haya miremoslo desde el punto de vista que posiblemente lo haya dicho el Señor Jesús, ¿no? Ese versículo que es el ¿qué? 21. ¿Es Saulo? Mateo 17:21. Eso. Vamos a lo mismo que estábamos hablando ahorita con Saulo acerca del tema de que uno, para poder enfrentar a Satanás, tiene que uno estar, digamos, vestido con la armadura de Dios, ¿no? Y es el Evangelio, la palabra del Señor y todo esto que lo miramos aquí en Efesios. Entonces, para nosotros poder enfrentar, digamos, no venga a ver cuántos pares son 3 moscas, no, sino de la forma que el Señor Jesucristo nos muestra de no caer en la tentación, no caer en el pecado y toda esta clase de cosas, o los de ataques y todas las dificultades que se presentan a diario. Nosotros debemos de estar en ese ayuno diario, de estar practicando lo que es la piedad, de estar practicando lo que el Señor nos enseña en su palabra, y como dice el apóstol Aldemar, no mentiras, molestando, como dice Aldito, darnos palo, ¿sí? Darnos palo de alguna forma, o para no estar cayendo en lo que naturalmente nuestro cuerpo nos pide, ¿sí? Y no me refiero a comida, sino a lo que la concupiscencia nos inclina a nosotros a hacer a diario. Entonces, de esa forma nosotros empezamos a tener, como a recibir la autoridad del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, para nosotros poder decir, listo, si viene una acusación o viene algo de parte de Satanás, podemos nosotros, es decir, con carácter y autoridad, la palabra del Señor dice esto y esto y esto, y por lo tanto eso no obra ni opera en mi vida. Era eso nomás, gracias. Listo, ahora analicemos otro texto donde también hay una precisión que hacer. La Reina Valera, por ejemplo, basado en lo que ahorita estaba contándoles de la historia y esto. La Reina Valera dice en Marcos 9, 28 y 29, dice lo siguiente. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Que es, digamos, la versión paralela del acontecimiento de Mateo 17, ¿sí? Recuerden que tenemos en ocasiones de algunas historias un paralelo con otro evangelio. A veces hay historias que están en los 4 evangelios, entonces tenemos un paralelo increíble de los 4 evangelios. En este caso, esta historia solo está en Marcos y en Mateo, ¿sí? Digamos 2 testigos narrando los hechos de lo que pasaron. Entonces dice, cuando él entró a su casa, sus discípulos le preguntaron aparte por qué nosotros no pudimos echarle fuera. Y él les dijo, ese género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Dice la Reina Valera. Basado en lo que les acabo de decir ahora, les leo la traducción viviente. Dice,
Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús les contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Y ahí entonces tiene un Saulo, pie, Señor. disculpa un momentico, es que aquí tengo también ese versículo en la Biblia textual tercera edición, y también el versículo 21 está excluido. Dice, en el 20 dice, entonces los discípulos se acercaron a Jesús aparte y dijeron, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Les dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Y el 21 está excluido. Pasa al Correcto. 22. Leemos las Biblias. Ya les ejemplo que alguna vez en una enseñanza alguien puso y me pareció genial. Yo estaba en una conferencia por allá de no sé si las sociedades bíblicas o alguna cosa así, y quien estaba presentando una traducción de la Biblia, una versión que no me acuerdo cuál era, eh, armaron como una conferencia para presentar la versión y demás, y puso un ejemplo de esa versión, que era una de las que, por ejemplo, quitaban este versículo y otros tantos. Hacía una comparación que ya les cuento con qué ejemplo de la Reina Valera. Pero sigo con Marcos 9, 28 y 29, que es del mismo tema que la Chelita nos propone. Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración, dice la traducción viviente. Y tiene un pie de página, por eso se llama una Biblia crítica, porque se va por lo más confiable, pero no deja de poner ahí las variantes que de pronto han habido en algunos manuscritos menos confiables, pero de todas maneras tienen como la honestidad y de decir, bueno, esto en alguno que otro manuscrito dice lo siguiente. Y entonces dice, algunos manuscritos dicen con oración y ayuno, pero me causa curiosidad que en Mateo 21 posiblemente no estaba, en Mateo 17, 21 posiblemente ese versículo no se escribió por Mateo, pero Marcos sí dice la frase, pero sin la palabra ayuno. Marcos sí dice que Jesús dijo, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Esto sí hace parte de los manuscritos confiables, y de uno que otro no tan confiable le agrega y ayuno. O sea que de pronto en el transcurso del tiempo se pudieron haber mezclado esas ideas de que uno decía una cosa y de pronto a alguien le gustaba mucho ayunar o creía que con el ayuno se expulsaban demonios, yo no sé, y le metió por allá en el manuscrito la palabra ayuno. Ustedes saben que los manuscritos no era una imprenta ahí dándole fotocopiadora exacta, sino que de un texto se hacía una copia a mano, y esa copia le llegaba a otra persona y hacía la copia a mano y le mandaban el texto a otra, y así se iban como compartiendo la palabra a un ritmo bastante lento, podrán imaginarse, pero era la manera. Entonces esos manuscritos son los que se preservan hoy en día, textos muy valiosos, muy antiguos, arqueológicamente. Entonces yo me voy más bien por la de Marcos, que dice esa clase solo puede ser expulsada con oración, porque ahí sí está esa frase. Y lo que probablemente el Señor dijo fue con oración y punto. Entonces digamos que eso, respondiendo a la Chelita, la Biblia realmente no podemos decir que diga, excepto la versión que está un poquito menos precisa, que, que digamos el ayuno puede ser usado para esa práctica de liberación, ¿sí? Les voy a dar la analogía que les prometí. El Señor en esa conferencia, comparando la Reina Valera con las demás traducciones de hoy en día, de hecho, puso el ejemplo del centro del Ecuador. Él dice que hace muchos, muchos años había un monumento en Ecuador. Ustedes saben que en Ecuador está el centro de la Tierra, pasa la línea como de la mitad de la Tierra, y hay un monumento, Meridional. sí, hay un monumento muy, muy viejo que hay allá en Ecuador, donde hicieron un monumento, unos manes que dijeron, bueno, vamos a medir y aquí es la mitad, ¿sí? Medimos del polo sur al polo norte y esta es la mitad. Y la pusieron ahí, hicieron el monumento, la gente iba y tal. Después de muchas décadas, hace unos años hicieron otro monumento, porque dijeron, no,
ese monumento no es exactamente la mitad de la tierra. La mitad medida ya con más precisión es esta. Y pusieron el monumento nuevo donde exactamente es la mitad. Entonces, ¿qué pasó? Que los que hicieron el primer monumento tenían básicamente una hoja y un lápiz y un pedazo de regla por ahí. Pues exagerando, ¿no? Pero más o menos esos eran los cálculos matemáticos. Y no tenían satélites orbitando la Tierra, no tenían un montón de herramientas impensadas que hoy en día se pueden tener, ¿sí? Entonces, los científicos, muchos años después, ya con las herramientas más precisas, dicen, qué pena aguarle la fiesta, es acá. Este es el verdadero centro, porque tenemos mejores herramientas para medirlo. Vaya, compruébelo. ¿Listo? Ahora, finalmente él dice, quienes han ido y visitado el lugar saben que yo no he ido, pero él dice que es así. Tocará preguntarle a Washington. ¿Está Luz? Para que le pregunte a Washington mañana. Tocará preguntarle a Washington, el esposo Ok. porque el conferencista decía, ese monumento nuevo está como a 2 cuadras del antiguo. Y entonces eso no habla mal de los que hicieron el primer monumento. Eso todo lo contrario, habla muy bien de ellos, porque con las pocas herramientas que tenían, casi le pegan al centro exacto por 200 metros de todo el planeta Tierra, medir toda la mitad, solo escachándose un par de metros, pues los manes eran unos tesos porque tenían muy poquitas herramientas. Los nuevos no querían desprestigiar a los anteriores, sino todo lo contrario. Los científicos decían, pues para nosotros es fácil calcular hoy en día con estas pocas herramientas. Y vea que esos manes casi le pegan. Entonces él decía, la Reina Valera es como ese movimiento, ese monumento antiguo, ¿sí? Porque la Reina Valera no es que se tradujo del texto original, sino de un texto que ya era una traducción al latín, al que llamaron Textus Receptus en el año 1600. Entonces, cuando el Erasmo, que creo que fue el que hizo ese canon, toma la base que luego vino a hacer en castellano la Reina Valera, pues se escachó, pero muy poquito, porque de un texto tan extenso como el de la palabra, o sea, la Biblia tiene 66 libros, algunos muy largos, y todo ese poco de texto, de todo ese poco de texto pudo sacar con mucha precisión una versión muy buena, que pues si no fuera así de buena, no hubiera podido ser la responsable de la predicación durante décadas y décadas y décadas y décadas de personas llegando a los pies de Cristo, predicándoles la Reina Valera, ¿sí? Entonces era muy buena traducción. Lo que pasa es que hoy ya hay, haciendo la analogía, hay satélites y hay técnicas arqueológicas, hay más manuscritos, todo lo que les conté ahorita, que hacen que hagan versiones más precisas. Pero ¿qué tan lejos están de la Reina Valera? Muy poquito, porque versículos como esto, uno no se los encuentra a cada página. Es una que otra página, muy contadas con los dedos de las manos tal vez, donde estas cosas ocurren. Entonces uno dice, qué gran trabajo hizo el otro man con tan poco material que tuvo. Era solo eso como para aclarar el tema de por qué, digamos, las versiones de hoy en día no incluyen la palabra ayuno. ¿Quedó claro ese asunto o alguien quedó con una duda? Capisci. Listo. Entonces ahora procedemos a otro texto. Quedaron estupefactos después de la exposición. Yo siento de pronto que solo José me está ahí parando bolas. Ay, tampoco exageres. No, sí, para mí también quedó clarísimo. Gracias, Bessie. ¿Cómo se llamaba aquel hombre que nombró entonces Erasmo. María? Erasmo. Vea, pues está en la jugada. Erasmo con el Ay, Textus papito. ¿Señor? ¿Qué? Textus Receptus le llamaron a eso. Sí. Listo. Ahorita Manuelito le dice, esa es mi niña. Esa es mi muchacha. No dude. Listo. Ahora voy a leer otro texto que está en el libro de Hechos. Porque bueno, ya vamos viendo de qué se trata el ayuno, ¿no? Creo que ya todos estamos diciendo, bueno, el ayuno no es hacer el ritual
y demacrarme y aguantar hambre, sino es obedecer la palabra del Señor realmente. Que si quiero acompañarla de un día de abstinencia de alimentos, que solo yo me entere para recordarme, es como la alarma del celular, ¿sí? Para recordarme que debo es obedecer a la palabra de Dios y no a lo que mi cuerpo pide. Eso es válido, digamos, como práctica de piedad, que se puede hacer de manera voluntaria, pero que no es un mandato rígido y establecido para que todos hagamos en determinado día o alguna cosa así, que eso ya quedó claro. Pero hay un versículo en el libro de Hechos que narra lo siguiente. El libro de Hechos, capítulo 13, dice que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Hechos 13, Hechos capítulo 13, versículo 2, acabo de leer. ¿Puedo buscar la traducción viviente? Denme un segundo. La viviente dice, yo uso harto la viviente, pero hay otras Biblias textuales de hoy en día. La nueva versión internacional, por ejemplo, también es una Biblia textual, no, perdón, crítica, que hace un trabajo como de esa honestidad de escritura de los manuscritos. La traducción viviente dice: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio, ya tenían apodos, ¿no? Así como la negra, vea, la negra, que no se ponga brava porque es bíblico decirle la negra. Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Y listo, acá empieza la historia de la primera vez que es enviado Saulo de Tarso, o sea, Pablo, y Bernabé al primer viaje misionero de Pablo. Recuerden que mientras hemos estudiado versículo a versículo en las predicaciones de los miércoles y los domingos, hemos visto, y alguna vez vimos el libro de Hechos, los diferentes viajes misioneros de Pablo. Este fue el primero, pero antes de ser enviado, de que los demás impusieran manos y los enviaran, estaban en un tiempo de oración y de ayuno. Y después de que el Espíritu Santo les habló en ese momento de que enviaran a Saulo y a Bernabé, duraron otro tiempo más en ayuno y oración, y ahí sí entonces los enviaron. Entonces, el libro de Hechos es un libro que hay que coger con pinzas. Hay quienes dicen de manera, a mi parecer, exagerada, que no se puede establecer doctrina del libro de los Hechos porque es un libro histórico y que no tiene un enfoque doctrinal. Yo estoy en desacuerdo con eso porque la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para, para, para reargüir, para que podamos ser buenos siervos del Señor, buenos creyentes, y exhortarnos entre nosotros, etcétera. Bueno, las 4 cosas que nombra Timoteo. Y eso incluye el libro de los Hechos. Entonces, si algo sirve para exhortar, para disciplinar, para impartir justicia, etcétera, significa que definitivamente de una u otra manera es doctrina. Lo que sí creo que pasa con Hechos es que al ser un libro histórico y no solo de Hechos, sino, por ejemplo, gran parte del Génesis y otros textos que son históricos, lo que toca tener es cuidado de, por una historia, no establecer un dogma, digamos, ultra fuerte, ¿sí? Sino uno puede establecer probabilidades y posibilidades que si se puede, hay que aclararlas con el resto del texto bíblico. Entonces, esta es una de esas que uno dice, bueno, la historia es genuina. Ellos estaban ayunando y el Espíritu dijo, en medio de esa oración y del ayuno, un mensaje, y ellos duraron otro tiempo más orando y ayunando. Ahora, no quiere decir que
efectivamente, de hecho el texto en sí no lo dice, no lo dice, que para que el Espíritu envíe a alguien hay que ayunar y orar. Pero el ejemplo de ellos, que fueron personas, discípulos cercanos de Cristo, que venían de tener al Señor Jesús muy recientemente en sus vidas, de que habían recibido el Espíritu Santo en el capítulo 2 y que venían viviendo esa vida de tan súbitamente empezar a experimentar el cristianismo puro, ¿sí? Entonces, el ejemplo que dan es que ellos usaban el ayuno junto con la oración en momentos que tenían que tomar decisiones puntuales. En este caso estaban orando, ayunando y orando para tomar la decisión de enviar a Saulo y a Bernabé a su primer viaje misionero. Pero no es un dogma rígido que uno diga siempre que alguien se va a enviar a un viaje misionero, entonces hay que ayunar y orar. No, pero es una práctica que, pues, es una práctica que podemos imitar más un, em, por como decía Pablo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Es una práctica que uno puede decir, estos hombres tenían evidencia de que eran verdaderos discípulos del Señor y pues tenían esa práctica. Pues lo peor que me puede ir es que puedo hacer imitando esas prácticas es que me vaya como ellos, ¿sí? Entonces, es una práctica que aunque no se puede establecer como un dogma, sí puede funcionar el ayuno en determinados momentos en que la congregación, porque acá ni siquiera es una persona sola, acá es una decisión de la congregación local, en ese caso de ellos, necesitaba tomar. Entonces ese grupo de personas ayunó y oró para poder enviar a Pablo. Y eso creo que lo estaba referenciando hace un rato Nana, cuando creo que entre la lista de cosas acerca del ayuno que nos dijo, estaba esta, tomar decisiones. Entonces es bueno, pero siempre que se haga el ayuno con cualquier motivo, ya sea con el del recorderis que hace un rato dijo, como la alarma espiritual, o con el objetivo de tomar una decisión muy importante en una congregación, etcétera, etcétera. Eso no debe olvidarse a la luz de Mateo capítulo 6, que dice, no lo hagan para ser vistos, ¿sí? Háganlo, porque si lo hacen para ser vistos, pues ya lograron su objetivo, ¿sí? Que era ser vistos, listo. La paga de ese ayuno fue, pues la admiración de los demás. La admiración vana, diría yo, de los demás, porque eh, ganar la admiración de otro que diga, uy, ¿cómo ayuna este hombre? Pues eso es una admiración vana que no sirve para nada. Sirve para que pequemos más y para que en nuestro corazón crezca el orgullo cuando otra persona hace ese tipo de afirmaciones. Entonces, ese es otro versículo que quería poner en la mesa hoy acerca del ayuno. ¿Le doy la palabra a José o se quedó la mano levantada? No, señor. Es que quería hacer un aporte acerca de ese punto. Es que recordemos que tanto Pablo como los discípulos no eran un producto terminado, igual que nosotros. Ellos por ejemplo, Pedro, y si estoy equivocado, por favor me corrigen, que subió a la azotea o a la terraza de una casa y estaba allí y entonces el Señor le dio una visión. ¿Se acuerdan cuando descendió en la visión descendió del cielo en un lienzo animales, cerdos y todo esto? Entonces el Señor le dijo, mata y come. Entonces Pedro le dijo, no, ¿cómo se te ocurre, Señor, si me está prohibido comer digamos, de esa carne, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos, los discípulos como judíos venían también con esa idiosincrasia y con esa doctrina judía. Ellos tenían, digamos, todavía en su mente, en su memoria, todas estas prácticas de los judíos de ese entonces. Entonces, por eso ellos también, algunas de esas las practicaban y el Señor, ¿qué es lo que empezó a hacer en ellos? Empezó a enseñarles a depurar muchas cosas, ¿no? Hago lo que traje a colación de Pedro allí en la terraza, en aquella terraza, y que el Señor le dice que matara y comiera, y la contestación que le hace o la respuesta que le hace Pedro es que, no, Señor, si me está prohibido comer de esos alimentos, ¿no? Creo que era por lo que dice que no comerás de animal de pezuña hendida, creo que es, Saulo,
cuando les da la ley a Moisés, que le dice que no comerán animales que tengan pezuña hendida y todo eso. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, yo pienso así, ¿no? De que aquí en la palabra de Dios muestra también muchos errores doctrinales que tenían los discípulos. Así hubieran estado con el Señor Jesucristo los años de ministerio del Señor, así hubieran ministrado en el nombre de Él, y sí, el Señor hubiera hecho milagros a través de ellos, pero aún así todavía les faltaba seguir en esa perfección que el Señor dice que cada día nosotros vamos teniendo, ¿no? Era eso nomás, gracias. Claro, por supuesto, ellos estaban muy distantes de ser perfectos, pero ojo que cuando la palabra quiere resaltar ese aspecto de su naturaleza pecaminosa de alguno de estos hombres que estamos hablando, la Biblia lo deja claro. Y cuando hay una orientación de alguna cosa que ellos estaban creyendo mal, como es el caso de la historia que acaba de narrar José, la Biblia es explícita en ese sentido, porque es el mismo Señor el que le quita esa opinión o ese modo de pensar equivocado a Pedro. En el caso del ayuno y la oración, pues no hay ese tipo de instrucción que diga, eso está mal, ¿sí? O no lo hagan así, o no lo hagan para, no es necesario hacerlo, etcétera, etcétera, sino que Sí, claro. no hay una Sí. instrucción en contra de que lo hubieran hecho, ¿no? Pero vale la Sí, claro, aclaración, no les dice que está mal, sino que sino que lo hacen. De hecho, sí lo hacen, sí. hay otro texto también. Hay otro texto que, que está en Hechos capítulo 14, si no estoy mal, ya les digo. Sí, Hechos 14, versículo 23. Voy a hacer el paralelo nuevamente de las dos versiones. En esta vez voy a coger la Biblia de las Américas y la nueva versión internacional. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, bueno, voy a leer un poquito del contexto. Y después de anunciar el 21, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después de que les designaron a ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge descendieron a Atalía. En la versión internacional dice el versículo 23, que es el que nos atañe, en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno les encomendaron al Señor, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces ellos, digamos, Pablo y Bernabé, después de que salen a su viaje misionero, ellos practican eso que hicieron con ellos también con otros. Entonces uno ve que era una práctica recurrente que puede ocurrir en la iglesia. Ahora, no siempre que nombraron, no siempre que se nombra un anciano, que se establece un anciano en una iglesia o un pastor o lo que sea, o se manda un misionero, hay que hacerlo como ritual, no porque entonces violaría la enseñanza de Mateo 6. No hay que hacer nada de eso por un ritual. Pero imagino que la intención de tanto los que estaban reunidos en Hechos 7, como Pablo y Bernabé, cuando establecen ancianos en las iglesias, en cada una de las iglesias de esa ciudad a la que fueron, pues la intención es que el Señor le diera esa claridad y esa lucidez, ¿no? Porque no era solo el ayuno, dice que siempre era con oración. Entonces me imagino que decían, no salgamos ni a almorzar, ni a comer, ni nada, sino dediquemos un tiempo a la oración porque vamos a hacer esto y esto. También aclarando que la cantidad de oración no tuerce la mano de Dios tampoco, ¿no? Porque eso ya lo vimos cuando hablamos de la oración, sino que la oración es un diálogo honesto y
y sincero con el Señor. Entonces, me imagino que en ese diálogo honesto y sincero decidieron ese día abstenerse de comer y con el objetivo de enviar a como a establecer un ministro. Entonces, esa práctica podría hacerse en el momento en que, no sé, nuestra congregación, por poner un ejemplo, dijeron, no, vamos a enviar un misionero a algún lado. Entonces, pues a tener un tiempo de oración con los hermanos, vamos a hacer un ayuno y vamos a orar al Señor pidiéndole la guianza y que el Señor pues nos muestre cómo es que hay que hacer esto, ¿sí? Digamos que eso podría funcionar y no sería algo antibíblico, pero aparte de lo que habíamos visto del ayuno, es como la única práctica que yo veo que en la vida de la iglesia se hacía respecto al ayuno. ¿Sí me copiaron ahí la idea? Sí, señor. Eso, ya no está José, sino está José y Lady. Y pues yo creo que ya, no sé si hay una ronda de opiniones finales o ya me puedo ir a rascar la espalda. ¿Alguna duda? Antes de que finalicemos, Quedaron ¿queda estupefactos. alguna opinión que haya Ah, salido? Manuelito. Saulitos, Todos eran Saulitos. señor. Saulito, Quería- Hugo, buenas noches. Buenas noches y tengo una pregunta, una inquietud. Entonces, ¿cuál es la finalidad del ayuno bíblicamente? ¿Cuál es la finalidad? Porque si uno ve Isaías 58, pues lo que él dice, como le dije, las finalidades que tienen son muy diferentes. En resumidas cuentas, la finalidad del ayuno, ¿qué función tiene? Gracias. Todo lo que hemos dicho. Lo de Isaías 58 de una parte, la obediencia, o sea, que el ayuno nos lleve a obedecer la palabra de Dios, a practicar los mandamientos de Él. Un recordatorio para obedecer, dice Andrea acá, que es lo que hemos estado hablando. Y por otra parte, también puede seguir para el momento en que la iglesia debe tomar decisiones acerca de enviar a alguien o de establecer a una persona dentro de una congregación. Creo que son a grosso modo los usos prácticos que hemos visto en la palabra acerca del ayuno. Saulito, sería importante mencionar ocasiones en donde a la luz de la escritura hombres de Dios ayunaron. Esto con el fin de que ampliemos un poco más a la luz de la palabra, en qué casos, más casos, se usa el ayuno o fue usado. Entonces citaré uno y fue Esther frente a la declaración de Mardoqueo, que manipuló órdenes reales y con la finalidad de exterminar a los judíos en Babilonia. Y Esther entra a un ayuno. En ese ayuno recibe la guianza, ¿no? Y también el pueblo ayuna para saber qué hacer. Y lo que Dios la guía es que es Esther la que va a ir a hacer la tarea y se presentará delante del rey. Y lo que allí sucede es que el rey se enamora de ella, la ve y definitivamente queda matado. Pero es en el ayuno y en el ayuno del pueblo. O sea que el El ayuno que ayuno allí por Andrea desarrolla la guianza. Entonces, sería chévere que citen más momentos en los que sale a la luz cómo el ayuno produce una guianza. claro, Durante Creo el que el ayuno primero que sale a la ayunó, luz. yo el le primero que pongo, ayunó en la Biblia creo que está registrado es Moisés, me parece. busca el texto y lo comparte. Exacto. Yo recuerdo con claridad la historia de Jonás, donde él va a Nínive, les da el mensaje que no quería darles, porque el man no... Y la reacción de esa parrandada de pecadores es la que Jonás no se hubiera imaginado, o que le dio rabia que pasara. Y es que ellos dicen, uy, ¿cómo así? El Señor nos va a destruir por tan pecadores que somos, y proclamaron ayuno. Eso está en Jonás 3:5, dice, entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios
y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Entonces, yo imagino que es lo mismo, es una reacción no como ritual, sino es una reacción de decir, Señor, me despojo hasta de mi comida, pero por favor guíeme. Y Total. efectivamente era para que el pueblo de Nínive se humilla de esa manera en oración, en ayuno, en luto, para decir, Señor, guíenos porque como venimos haciéndolo, lo hemos hecho muy mal. Entonces ahora guíenos usted. Y la Biblia dice que ese pueblo fue liberado y fue salvo. Bueno, no sé si todas sus almas, pero al menos no fue destruido en ese momento y no cayó un juicio sobre ellos como Jonás hubiera deseado. Ese es otro momento de ayuno que recuerdo con claridad. Ahora otro momento es Daniel, ¿no? Daniel inicia el ayuno porque hay una declaración de que todo el que no se postre delante de la estatua será echado en el horno, y posteriormente también otro ataque contra Daniel fue en el foso de los leones. Si uno ve a Daniel ayunando y uno ve que durante el ayuno de Daniel, Daniel lo que recibe es dirección, porque él inicia el ayuno y después toma la decisión y es que va a orar con la ventana de par en par para que lo vean. Y con seguridad uno ve a Dios dirigiendo a ese hombre en medio de una declaración en donde quien no se postrara iba a ser llevado al martirio. Y uno ve a Jesús ayunando antes de iniciar su ministerio. Entonces Jesús inicia su ministerio, pero previo a eso Jesús sale al ayuno de los 40 días. Y en el ayuno uno ve la dirección que el Señor le da a él, porque la centralidad de Jesús en el diálogo cuando es tentado es en la persona y la palabra de Dios. O sea, ahí el cita es la escritura. Entonces, ¿qué más lugares de la Biblia ven en donde haya una narrativa de ayuno? O sea, ahí hay muchos. No había querido como intervenir, pero más, hay un montón de gente que ayunó pidiendo dirección. Entonces, échenle cabeza. Ahí hemos conocido un montón. En que voy a citar Aquí lo uno y encontré. no lo voy a... Dime cuál. El de la primera persona que pues registra la palabra pues no dice abiertamente o explícitamente ayuno, pero sí es en Éxodo capítulo 34, versículo 28, cuando Moisés subió al monte para renovar el pacto. Y entonces en el versículo 28 dice, y él, o sea, Moisés, estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto de los 10 mandamientos. Fin. Yo tengo otro. Ok, pero espera, Ladycita, pero recuerda, ¿qué estaba haciendo Moisés en ese ayuno? Estaba en la presencia del Señor, buscando la dirección Estaba del Señor. recibiendo dirección. Ahí cuando Moisés sube, le están dando esas instrucciones. Sí. Le están diciendo, no harás esto, no harás lo otro, harás esto, harás lo otro. Sí. Entonces ahí volvemos a ver que en el ayuno el Señor ministra dirección. ¿Dónde más, Ladycilla? Ay, ya, estoy buscando el versículo, pero es cuando el rey David es sorprendido, pues, bueno, que lo confronta el profeta Samuel, y le dice que, bueno, que había pecado con Betsabe, no, sino como, ay, ¿cómo se llama? Es Natán el En profeta. Natán. Ah, ok, sí, tienes razón. Cuando Natán lo confronta, él pues se da cuenta de la magnitud de sus pecados y se arrepiente, y además que Natán le dice que el hijo iba a morir. Entonces David fue ayunó y decía en segunda de Samuel 12, no, creo que en primera de Samuel 12, ay, ya lo perdí, dice, yo, mientras el niño vivía, yo ayunaba y oraba, pues, quién quita, así más o menos, quién quita, el Señor me hubiera escuchado, pero ya se lo llevó, pues ya es su designio, algo así, espérenme, ya lo busco bien, esto es a segunda de Samuel 12, 22, 23. Momentito, 12. Que ahora tengo la mano izquierda además. ¿Quién jadió ahí la perrita? Y que escuché. Hacia el chelo. No. A ver,
Dice, ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede venir a mí. Este fue otro ayuno que encontré que me pareció chévere. Y pues que digamos que queda claro como que uno no puede ayunar para torcer la mano de Dios. O sea, no, esa no es la idea. Pero Saulito ¿sabes algo, Chela? Perdón, loco. y Aldemar. Si notas algo, Chela, en lo que estás citando que le sucede a él, y eso aclara algo que que han venido hablando a la luz de la escritura, y es, el ayuno no tuerce la mano de Dios. Y vemos a un hombre que ayunó para torcer la mano de Dios. ¿Qué era lo que él pedía? Que el niño no Pues, no muriera. muriera. Ujú. Pero aunque ayunó y se vistió de cilicio y se cubrió y se puso vestido, tú lo lees ahí y vas a notar que dice que él Sí, se vistió de cilicio y rasgó sus vestiduras y y se echó ceniza. Y, y aparte de eso, ayunó. O sea, se volvió una nada y aparte se enmugró totalmente, se puso la peor ropa y Entró aparte de eso ayunó. Entró en la sí. depresión. en la de prenderlo. Y se por- Y, y, y aunque hizo todo eso, nos vemos algo. El ayuno que él hizo no fue para pedir dirección, fue para pedir que se hiciera la voluntad de él. Y sale a la luz que el Señor no le concedió en ese ayuno a él eso. Pero cuando vemos a hombres de Dios pidiendo la dirección de Dios en ayuno, vemos a Dios dándole dirección a esos hombres. Eso es muy importante. David es un referente importante de eso que acabas de citar, y es, no podemos torcerle la mano al Señor porque ayunamos. El ayuno no es para pedir cosas para mí, es para pedir la dirección del Espíritu Santo en mi vida. ¿Quién más? Manuel, eche cabeza que usted ha leído harta Biblia y ha escuchado hartas predicas, loco. ¿Quién más ayunó? En la Biblia hay un montón de locos ayunando. Quería preguntarle al Dito y a Saulo que es que no tengo presente en qué, digamos, en qué parte de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento el Señor les habla o les estipula o les guía a los judíos acerca del ayuno. O sea, que los judíos lo practicaban, sí, pero ¿cuál fue digamos, la primera piedrita que el Señor les dijo? Bueno, ya sabemos que en los 10 mandamientos ya lo sabemos lo que dice el Señor, pero entonces los judíos, ¿en qué se basaron para hacer el ayuno? Para empezar esa práctica. ¿Sí me hago entender? Sí, pero yo no podría decirte con precisión en qué parte de la escritura porque hago memoria y no ¿O veo por qué, una parte de la mejor dicho? escritura donde sea Dios el que establece que ellos ayunen. Pero sí, dentro de la tradición judía del Sanedrín estaba eso. Es importante sí que nos fuéramos a buscar cómo nace la práctica como tal delante de Dios como parte del culto. Claro, es que ahí la podríamos analizar bien chévere. Y Porque Saulito, sí, realmente no es una práctica que venga del Nuevo Testamento, es mucho más antigua porque de hecho el Señor, vemos en Isaías que cita que ellos ya ayunaban y que era recurrente y como que era una práctica de sociedad, por decirlo ahí, porque realmente no era una práctica piadosa a la luz de la escritura. El Señor de hecho juzga la forma en la que lo hacen, juzga que ellos ayunan y porque lo hacen de una manera que no es correcta, sí, ¿sí? claro. Ayunan, pero no son compasivos, no son misericordiosos, no liberan a la gente, o sea, son Ya, terribles. Yania dice que en Nehemías, se me fue el texto. Yania, porque no lees lo Nehemías que 9, estás Del buscando. 1 al 3. Dale, léelo, linda.
Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Encontré este que está en Nehemías 9:1-3 y dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Bueno, yo veo aquí que el pueblo de Israel ayunó como para confesar públicamente los pecados que tenían y la maldad que venía de sus antepasados. Y que además de eso, separaron una parte del día para leer la palabra y adorar a Dios en el comunicado. Eso que está citando Yania es bueno darle el contexto, pónganle cuidado. Recuerden que Nehemías fue el encargado de reconstruir las murallas de Jerusalén después del exilio al que fue toda la nación a Babilonia y quedaron solo unos poquitos. O sea, lo más paila de la sociedad judía fue asesinado y una parte muy insignificante se quedó en Jerusalén en las ruinas viviendo. 70 años estuvieron en Babilonia y cuando se devuelven, pues nada de la gente que había nacido en Babilonia conocía las escrituras, conocía nada de su historia, era una cosa muy leve. Entonces, ese suceso que acaba de leer Yania es el suceso de personas que no conocían su historia y que estaban plagados de las tradiciones de Babilonia. Y vemos a un pueblo que para atender a la palabra del Señor, y yo me supongo mucho que es un pueblo totalmente desorientado. O sea, imagínate que llevas 70 años en una nación extranjera y crees que todo lo que ellos practican hace parte de tu tradición y cuando te enteras de que tú tienes una historia y esa historia es con Dios, eres un pueblo escogido por Dios, eres una nación que tiene una historia profunda con Dios y escucha esa historia porque de hecho Nehemías junto con Esdras trabajan en la reconstrucción de Jerusalén y también en la reconstrucción de todo ese legado espiritual que ese país ha perdido en el exilio en Babilonia. Entonces, eso Aldito, que cita Yania del ayuno es maravilloso porque está hablando de que cuando una persona ha olvidado lo que debe y tiene que vivir con Dios y para Dios, pues la persona definitivamente necesita ser orientada y otra vez en mi caso muy puntual lo veo como alguien desorientado que llega en una posición de necesidad y en una situación de queriendo ser orientado y queriendo ser guiado y toma la decisión de entrar en ayuno y veo al pueblo ahí hacer eso. Esa es la forma en la que yo veo como la situación un poco más global. Dime, José Luis. es que, pues, armando una conjetura, ¿no? Sí, Una loco. conjetura mía, como pues en el primer como ayuno que se registra en la palabra fue el de Moisés. ¿No será que como los ¿En dónde? judíos, Señor? ¿En qué parte está esa parte? En Éxodo que lo leí ahorita, en Éxodo, Dale, amigo. cuando él José, subió y recibió las tablas en el monte, Ah, nuevamente, ok, sí, 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 sí. que lo leí pero ahorita. ¿puedo hacer una precisión, José, de eso? Señor, Es que como usted la mandó al ángulo, me fui acá, tocó sacar la munición. sí, Entonces, cogí el diccionario bíblico, sí, en este caso el Vine, y dice algo muy interesante. No nombra al de Moisés como el primero. Sí, no, sí, no lo eh, nombra. sí, o Como es, sea, o sea, ahí no dice que ayunó, sino que dice que se abstuvo de, pues eso es ayunar, sí, o sea, no lo sí, dice la palabra, eso es ayunar, sí. digámoslo, es implícito, sino, Dice lo siguiente. em, Ahí tiene dos definiciones. em, y la primera dice, ayuno causado por la imposibilidad de conseguir alimento. Parece que a sí, esto pertenece, o sea, la imposibilidad de conseguir alimento, no era que estuviera voluntariamente, no, sino que pues, no conseguía allá, allá en la montaña nada que comer.
Parece que esto pertenece, los 40 días que pasó Moisés en Sinaí, Éxodo eso. 34, 28, Deuteronomio 9:9, el ayuno de Elías durante el viaje a Horeb, Primera de Reyes 19:8, el del Señor Jesús en la tentación en el desierto, y también ciertos ayunos de Pablo, donde era imposible comer, ¿sí? No tenían posibilidad de conseguir alimento. Pero hay y la segunda, como descripciones de ayuno en la Biblia, dice ayuno voluntario por motivos religiosos o espirituales. Y dice, en este sentido se emplea el término con frecuencia para describir los periodos prescritos de abstención de alimentos. No se evidencia ninguna orden de ayunar en la ley mosaica. No aparecen ni este verbo ni los términos ayuno o abstinencia en el Pentateuco. En todo caso, si se buscan alusiones, se tienen que deducir de expresiones como afligiréis vuestras almas. Y nombra tres versículos al respecto que los voy a leer. Levítico 16, 29 dice lo siguiente, dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que more entre vosotros. Entonces uno puede decir, no podemos asegurar con certeza de que esa aflicción involucraba la abstinencia de comer, pero puede que haya dado lugar ese tipo de instrucción, decir, bueno, una manera de afligir, yo imagino que algún creativo diría ya, pues yo aflijo mi alma sin comer, ¿sí? Alguien podría haber dicho eso, digamos que obedeciendo a esta ley de Levítico 16, 29, que determinaba un momento específico del séptimo mes, el 10º día del séptimo mes, para afligir el alma. Está también Levítico 23, 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Habla del mismo mes, ¿no? Mes 7 del calendario de ellos, ¿no? No es el 10 de julio. Día 10 del mes 7, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Claro. Y Números 29:7, porque ese no lo tenía. Números 29:7 dice, en el 10 de este mes séptimo, o sea, la misma fecha, tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Y sigue el texto que estaba leyendo del diccionario. La primera mención de ayuno se halla en la época de los jueces 20:26, en un tiempo de gran aflicción nacional. Entonces, jueces 20:26. Ahí ya el creativo que dijo Saulo, el creativo, una persona que dijo, bueno, aflijamos nuestras almas de esta forma, era algo con la conjetura que yo estaba armando de que como los judíos le tenían tanto respeto y veían como una eminencia a Moisés, posiblemente el creativo que nombra a Saulo le puso eso, ¿no? De que, bueno, aflijamos nuestra alma de esta forma, no comiendo, no tomando líquido o algo así, ¿no? Correcto. Y pues la época de los jueces, pues, digamos que nombra el primer ayuno, no por la imposibilidad de comer, que fue el de Moisés, ese sí es efectivamente el primero, en cuanto a que no comía, la primera vez que alguien no comió, ¿sí? Pero la primera vez que ayunó voluntariamente, está en Jueces 20:26, donde dice, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Entonces, digamos que ahí aclara un poquito y termina diciendo, los últimos libros del Antiguo Testamento presentan numerosos ejemplos, que ya hemos dicho muchos de ellos, ¿no? Eso como para aclarar un poquito del origen, yo creo que se dio en ese afligir el alma, y alguien dijo, bueno, pues vamos a hacerlo así.
Pero voy a leer Isaías 1, que lo tenía en mente hace rato, respecto a esa aflicción de cómo ellos lo hicieron. Y porque en ese día del mes séptimo, del día 10, tocaba afligir el alma y ofrecer holocausto. Pero en Isaías 1 dice, la nueva traducción viviente, voy a leer esta vez, dicen, escuchen al Señor, líderes de Sodoma, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, al día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí, no los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y quédense limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, Duro. en la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Dime. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia, pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Entonces, claro, uno escucha muy famoso el versículo de la lana y de la nieve, pero se le olvida el contexto que es esto. Yo creo que cuando el Señor da la instrucción que leímos en Levítico y demás, se pusieron creativos y dijeron, el asunto es afligir nuestro cuerpo. Y yo creo que es desde siempre afligir, el Señor se refería a humillarse delante de Él, no a dejar de Claro, comer, sino claro, sí. humillarse y buscar dirección, con o sin alimento, no importa, buscar la dirección de Dios. Entonces, por eso, Exacto. el Señor acá les mete la peinada, cansado de que hagan de una instrucción que Él dio, que era afligir su alma, porque dice que es su alma, no su cuerpo, de una instrucción, yo asumo que en algún momento de la historia alguien se puso creativo y como las modas se pegan, todos empezaron a afligir, fue el cuerpo en vez del alma. Y por eso el Señor en pasajes como este, que no es el único, les mete la peinada del año. Sí, señor. Sí, no, gracias por ese dato, Saulo. Gracias por la peinada. O sea que podríamos llegar a una de las, o sea, a otra conclusión, y es que con base en ese panorama bíblico, la aflicción del alma que el Señor citaba era llevarlos a una reflexión de su conducta y a una vida piadosa, y estos manes le dieron la vuelta y tomaron la aflicción del alma como la práctica de afligir el cuerpo al no darle comida. ¿Podríamos decir eso? Yo concluiría eso basado en la evidencia de lo que los profetas dicen al respecto de ese ayuno que ellos llevaban, y como no hay un origen textual donde se diga es que tienen que durante el día tal de tal mes no van a comer. No, el Señor dijo fue afligir su alma, y me imagino que eso mutó a tal punto que dice que el Señor ya no soportó ya no soportó su ceremonia, ya no me los aguanto. Sí, fácilmente sí, loco. ¿Y cómo sería la piedra del Señor para que le hubiera dicho eso al loco de Isaías? Claro, es que ya la estaba gente que cansado me de todos tiene esos. aburrido. Pero lo bacano es cómo termina. Arrepiéntanse, obedezcan, sean misericordiosos, etcétera, Y de etcétera. nuevo los vuelve a Pecados perdonar. serán limpios. Primero Sí, Un los arrepentimiento, a fin de cuentas. y luego los consintió. Sí, le dio la Primero les dio solfa garrote y después zanahoria.
Claro, claro, les dio Pero, la puerta para salir de su condición de pecado. Y eso pasa hoy en día, ¿no? Las conductas de los creyentes muchas veces van en pro del ritual y la ceremonia para impresionar. Y pues qué peligro caer en eso, porque el Señor diría, me tiene cansada su culto, me tiene cansado su culto. ¿Cuándo va a obedecer? ¿Sí? Como las filacterías, donde habla el Señor acerca de las filacterías que andan adornados con sus filacterías. Mira, que ya leía esa partecita de la palabra y pues el Señor me enseñaba que esas filacterías, por ejemplo, que eran unas bolsitas de cuero que se amarraban los sacerdotes, ¿no? Se amarraban a la frente o las llevaban en el pectoral o en el cuello. Y supuestamente dentro de esas bolsitas iban textos de la palabra del Pentateuco. Y eso tenía su símbolo, ¿no? Que llevaban la palabra con ellos y todo eso. Entonces me ponía yo a mirar esas filacterías, esos, digamos, en la práctica, en el día, en el ahora. Esas filacterías pueden ser, por ejemplo, lo que se usan de esas estampitas, de esos escapularios, de que la contra para que no le caiga, como decías, al de mal el mal de ojo y toda esa clase de cosas. Y son puras filacterías lo que hacían, o sea, todas esas cosas, creencias vanas, creencias absurdas, y fíjense cómo van mutando y mutando y mutando con el pasar del tiempo y la gente las practicamos. pero no olvide, José, que es por la mala interpretación. Sí, Ellos señor. hacen esa nota porque como recuerde que el Señor en una declaración, Él les dice a su pueblo que tendrás esas palabras en tu mente. Sí, Entonces señor. En los Jeremías manes, 31. entonces los manes, usted los ve en el Muro de las Lamentaciones allá en Jerusalén actualmente Sí, y sí. tienen puesto el cuadrito. ¿Cómo se llamará el cuadrito? Eso no me lo sé. ¿Cómo se llamará el cuadrito que se ponen en la frente? Porque ahí hay versículos. Y la cinta que tienen amarrada en la mano simboliza también la palabra. ¿No es el Urim y Tumim? No, el Urim y el Tumim era para echar suertes y Sí. tener guianza. Ah, ya. El Urim también es Pero, una que también miramos el otro día y que seguramente alumbraban. Lo más posible es que cuando había respuesta del Señor, alumbraban las piedritas y eso. Eran Era las una gemas, cosa buena. eran unos dados mágicos. eran las Como- gemas del infinito. Eran las gemas del infinito, correcto. Eh, Entonces, bueno, yo creo que ya cerrando la tertulia, aprendemos mucho del ayuno, ¿no? De cómo el Señor lo que busca es la aflicción del alma en cuanto a la humillación nuestra y reconocimiento del pecado en nosotros. Y que eso promueve entonces prácticas como la misericordia y el amor hacia los demás, la liberación de otros, de sus cadenas y etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, podemos ver que el ayuno en todo sentido es una guianza, en ocasiones de arrepentimiento y en ocasiones para tomar decisiones que no son de arrepentimiento, sino como enviar a alguien o establecer un misionero, un anciano en una iglesia. Son ejemplos que pueden pasar. Entonces, digamos, ante decisiones bien importantes, yo creo que congregacionales y esas cosas, uno debería poder hacer esa práctica. Si no lo hace, tampoco la Biblia condena que no se haga y que entonces tal, porque si fuera de esa manera se volvería como lo interpretaron los israelitas, que era una ceremonia y ya. Pero bueno, creo que si no hay más preguntas, esa pregunta estuvo buena, Quedaron pausados todos. la del origen del ayuno estuvo buena porque nos hizo irnos bien para atrás también. Y pues ya, no sé, si no es más, yo creo que ya cerramos al
Entonces, sería importante como lleguemos a una conclusión de es necesario ayunar. Pero entonces sería importante decir, ¿cuándo es necesario ayunar? Entonces, nos tocaría respondernos la pregunta es, con seguridad todo hombre y toda mujer debe ayunar si es creyente, sobre todo si no obedece la palabra del Señor, porque pienso en esto al decirlo y es esto, lo siguiente. La palabra del Señor nos da una guianza a todos los que estamos aquí, nos enseña cómo ser mejores esposos. Y ahí está el versículo que nos dice cómo hacerlo. Maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si le faltan más versículos a ese mismo hombre casado, entonces el Señor le dice a ese hombre, traten a sus esposas como a vasos frágiles. Si le faltan más versículos, entonces el Señor en su palabra nos enseña, frente a ese mismo caso del matrimonio, es que nosotros debemos ser honrosos con nuestras esposas, debemos protegerlas, debemos velar por ellas. Si la pregunta es sobre los hijos, dice que no debemos desanimar el corazón de nuestros hijos en la crianza cuando les demos corrección. Si pensamos sobre el dinero, entonces nos dice que no amemos el dinero, pero también nos dice que trabajemos. Porque el hombre diligente se saciará de pan, pero los perezosos vestirán vestidos rotos. También en el Nuevo Testamento cita ese asunto y Pablo escribiendo, creo que es a la iglesia de Tesalónica o de Colosas, creo que es Colosas. Les dice, ocúpense de sus propios asuntos trabajando, para que los conocen y los ven, alaben al Señor por la vida que ustedes llevan. O sea, no hay ninguna área de nuestra vida. Si queremos saber sobre sexualidad, entonces la Biblia habla sobre sexualidad. Dice, no se nieguen el uno al otro a no ser por un mutuo acuerdo. Y esto para no entrar en un tiempo de oración. Y que no sea por largo tiempo el que se separen para que no le den lugar al diablo. No hay una sola cosa de nuestras vidas donde la Biblia no nos dé consejos, hermanos. Ni una sola, pero si alguno de ustedes toma la decisión de no obedecerla y después se encuentra metido en un lío el tenaz, cuando uno se encuentra metido en un lío, uno se encuentra desorientado. Y con seguridad va a tener que ir a decirle a Dios que su mente que está confundida, que su mente que está asustada y con incertidumbre necesita la guianza del Señor porque habiéndolo desobedecido, pues ahora no sabe para dónde agarrar. Y creo que le va a tocar como David ir y decirle al Señor, Señor, quiero esto, pero no, ya sé que no me lo vas a dar, ya sé que la oración no es, del ayuno no es para pedir cosas, necesito tu guianza. Esa guianza la necesitaron todos los hombres de la Escritura. Algunos obedecieron antes y otros tuvieron que aprender a obedecer. Si usted se siente desorientado, ayune, hermano. Si sabe que no tiene lucidez y al leer la Escritura no entiende claramente qué le toca hacer, yo le digo ayune. Sabemos que desde tiempos inmemoriales hay gente que ha estado ayunando y nuestro Señor ayunó para salir a su ministerio. Pero le digo, obedezca la palabra. Ya sabe que a Dios le gusta más la obediencia que el sacrificio. Ya lo leímos. Señor, te damos gracias por tu palabra que es tan linda. Tu palabra nos orienta y lo que más me encanta es saber de que mis amigos y yo podemos aprender con base en la experiencia que otros vivieron. Aprendimos, Señor, que el ayuno que tú deseas, Señor, debe ser acompañado de una reflexión profunda de un cambio de vida. Entendiendo que ayunamos, pero que a ti lo que más te agrada es la obediencia. Que vivamos a la luz de tu palabra, Señor. Padre, que no olvidemos esto nunca más, que ninguno de mis amigos
vuelva a caer en la trampa que cayó el pueblo de Israel, Señor, donde tergiversó una verdad que tú les declarabas y era que lo que tenían era que entrar en un arrepentimiento por sus conductas. Y ellos lo que entraron fue a flagelar su cuerpo. Padre, danos lucidez. Para nosotros es fácil perdernos. Yo no quiero presumir, Espíritu Santo, que sea algo. Prefiero saber de que puedo ser igual de torpe al pueblo de Israel, si no te pido que nos des la capacidad de ser lúcidos. Dígale a Dios ahí donde está, amigo. Dígale, dame lucidez para entender tu palabra. No quiero caer en la trampa, Señor, de pensar que creo que sé y darme cuenta que tendrías que decirme lo mismo que al pueblo de Israel. Estoy cansado de tus sacrificios. Señor, ministra en nosotros hoy esa obediencia. Recuérdanos que a ti te gusta, Señor, es que nosotros vivamos una vida piadosa, Dios. Te damos gracias por esta hermosa noche, gracias por hacer tan divertida la tertulia es muy bacana, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis amigos que está acá. Gracias, Señor. Que no se nos olvide lo que aprendemos, Señor, para que no tengamos que aprender perdiendo. Hoy pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo el Señor Padre. Amén y amén. Amigos, un abrazote enorme. Qué bacano estar con ustedes. Perdonen que no pude prender la cámara, me encontraba así como un poquito embolatado, pero siempre Como ahí Saulo. conectado. Ah, yo creí que como Saulo, que no la aprendió No. porque estaba, ¿qué? ¿Cómo fue que dijo? Cochino, no, 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 ¿cómo fue que dijo? cuando digo cochino, me acordé de un man. Quite la grabación, Saulito, ya puede dejar de grabar. Ah, sí.